Bienvenidos a esta cuarta semana, sesión presencial. Acordaros el tema que vimos la semana anterior, lo vamos a recordar, el 12-15, sobre la utilización de los equipos de trabajo. Hoy vamos a hablar de las disposiciones mínimas de seguridad en las máquinas, ¿de acuerdo? Os voy a comentar al final también la actividad que tenéis que presentar, que es el primer trabajo, lleva el título de pan y pico, para que tengáis claro lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Igual que siempre, si tenéis alguna pregunta, pues vais preguntando, ¿de acuerdo? Voy a dejar aclarado, acordaros que el otro día hablamos de este Real Decreto y vimos que lo que eran las directivas europeas o la legislación que se elabora a nivel europeo, pues en función de las fechas que tenía, se transponía a una normativa diferente. El otro día visteis lo que era el Real Decreto 1215 de equipos de trabajo y hoy vamos a ver sobre todo lo que es el Real Decreto 1644, ¿de acuerdo? Relacionado con máquinas, ¿de acuerdo? Vamos a verlo también de manera sencilla, un poco para que tengáis conocimiento y veamos de qué vamos a hablar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pues, sobre todo este tema de las fechas, para que lo tengáis claro también para el ejercicio que tenéis que resolver y también porque una compañera lo preguntaba en el foro. Entonces también, pues, le dije que a través de esta sesión lo íbamos a ver, ¿de acuerdo? Este tema, pues como lo visteis el otro día, es un tema muy recurrente, el tema de equipos y maquinaria en los lugares de trabajo, ¿de acuerdo? Prácticamente los grandes accidentes o los accidentes con mayor bueno, impacto en el trabajador, pues tienen que ver con equipos de trabajo. Claro, aquí vamos a ver pues que no es lo mismo trabajar con una pequeña, pues yo qué sé, un pequeño taladro como con un gran taladro a nivel industrial. Si nos da tiempo os pondré un vídeo también que lo he colgado en la plataforma, en el material compartido para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Son dos reales decretos que van de la mano y es lo que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre todo este real decreto, ¿de acuerdo? Me gustaría un poco recordaros lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? El otro día comenzamos a hablar de temas de equipos de trabajo, de maquinaria, de adquisiciones y de puesta en servicio, ¿de acuerdo? Es una actividad que está totalmente integrada en lo que son las actividades preventivas, ¿de acuerdo? Como siempre, pues al final la empresa, y por eso estáis vosotros también aquí, pues debe apoyarse en los conocimientos de profesionales, ¿de acuerdo? Que se integran en la actividad preventiva de la organización. Ya visteis el otro día, pues en la última sesión que veíamos ahí, pues actividades que se llevaban a cabo por personal de la empresa y a veces se recurre a personal externo especializado en temas de equipos y máquinas, sobre todo para el tema de las protecciones. Os comenté el otro día que la normativa había evolucionado, ¿de acuerdo? Y en función de los periodos, pues había como 3 periodos. Acordaros de esta imagen, que es la que tenéis en la transparencia y la que tenéis en el manual. No sé si se ve por aquí. Acordaros de esta, que es importante, sobre todo para resolver el ejercicio que vamos a ver luego al final. Aquí había 3 periodos como muy claros. Máquinas anteriores al año 95, máquinas comprendidas entre el año 95 y el año 2009 y las posteriores al 2009, ¿de acuerdo? Entonces teníamos aquí que las máquinas anteriores al año 95, pues cuando aparece el Real Decreto 1215, pues se pide que estas máquinas cumplan, ¿de acuerdo? A partir de ahí aparecen nuevos reales decretos, sobre todo el 1435, que tiene que ver con equipos de trabajo, y luego el 56 del año 95, que lo revisa y que hablan ya de la comercialización, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues estos reales decretos, el 1435 y el 56 del año 95, pues son eliminados o son sustituidos por el real decreto que vamos a ver hoy, el 1644 del 2008, ¿de acuerdo? Que entra en vigor el 29 del 12. Sí que es verdad que los requisitos esenciales tampoco difieren en cada caso, ¿de acuerdo? Independientemente de cuál sea el procedimiento de adquisición de una máquina, ¿de acuerdo? Pensar que al final las obligaciones, como decía yo, pues prácticamente por parte del empresario son siempre las mismas, ¿de acuerdo? Máquinas anteriores, os recuerdo la sesión del otro día, al año 95, que son máquinas comercializadas o puestas en servicio con anterioridad al 1 del año del 1
de enero del año 95, pues le aplicaba el Real Decreto 1215 del año 97. Vimos que el empresario tenía una serie de obligaciones, ¿de acuerdo? Acordadas las obligaciones venían en el artículo 3 y prácticamente son las que comentamos siempre en cualquier Real Decreto. Toda máquina con anterioridad a este año 95, pues había que hacer pues, una serie de actuaciones que se llaman las adecuaciones de las máquinas al Real Decreto, que es la adecuación al 1215, ¿de acuerdo? Acordaros también que este Real Decreto, y mientras vamos arrancando la sesión, tenía como dos grandes anexos. Uno, el anexo 1, que tenía que ver con las disposiciones mínimas aplicables a los equipos, y el anexo 2 que tenía que ver con los temas de la utilización por parte de los equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Hablamos también de mantenimiento y decíamos que el empresario debería llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo. Dijimos también pues, que la adaptación a este tipo de legislación 1215 del año 97 para todos estos equipos, que lo podemos encontrar incluso un equipo ahora mismo en una fábrica con anterioridad, pues de igual manera, esta adaptación al 1215 pues llevaba también en la elaboración de un manual de uso, ¿de acuerdo? Y hablamos también de los temas relacionados con la formación e información de los trabajadores, como decía también el artículo 18 y 19 de la ley, teórica y práctica y suficiente. ¿De acuerdo? A partir de ahí, y antes de llegar al Real Decreto que vamos a ver hoy, el de maquinaria, pues ha habido un periodo que estaba comprendido entre el 1 del 1 del 95 y el 29 del 12 del 2009, donde realmente aparece el Real Decreto 1435, que habla de las disposiciones mínimas para la comercialización, comercialización para los que venden, ¿de acuerdo? Y una modificación que es la del Real Decreto 56 del año 95. Importante es que tengáis claro, pues realmente estas fechas para poder desarrollar el ejercicio que vais a ver en clase. Y luego tenemos pues máquinas que se comercializan a partir del año 2009, del 29 de diciembre, ¿de acuerdo? Y realmente pues les aplica el Real Decreto que yo os decía anteriormente, el 1644. Acordaros que independientemente de lo que yo compre en el mercado o si le compro al día en la fábrica de enfrente un equipo, independientemente de cómo esté, pues habría que revisarlo de alguna manera, si ese equipo cumple con el 1215, si te lo venden nuevo se supone que el comercializador pues debería cumplir al menos con eso. Deberemos hacer nuestra evaluación de riesgo siempre sí o sí, ¿de acuerdo? Y es como que conviven tres periodos y en cada periodo pues había una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Eso fue lo que vimos el otro día. El Real Decreto 1644 del 2008, ya os digo, del 29 del 12, establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, ¿de acuerdo? Tanto para máquinas que se comercialicen dentro de Europa como importadas del exterior. Oye, yo compro máquinas aquí a Estados Unidos o Ecuador, las traigo aquí, pues claro, yo como comercializador o como persona que pone a disposición de otras empresas estos equipos, pues tengo que revisar que mis equipos cumplan con la normativa española. Aquí estamos hablando de todo este tipo de equipos, máquinas, equipos intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cadenas, cables, dispositivos, cualquier tipo de elemento que tenga consideración de máquina. Como vamos a ir viendo a partir de bueno, la próxima semana ya, incluso en la parte de riesgo eléctrico, en temas de trabajo en altura, vais a ir viendo diferentes equipos, pues que todos estos equipos, cuando un empresario va a comprarlo, pues el que lo vende debe cumplir sus equipos con una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Al igual que el Real Decreto que veíamos el otro día, pues todos estos equipos, pues en los anexos del Real Decreto, pues incluyen una serie de recomendaciones, ¿de acuerdo? Que las conozcáis, los principios generales de seguridad. Al diseñar una máquina segura, acordaros también el primer día cuando hablábamos de medidas en el origen, ¿no? Pues una serie de principios que tienen que ver con los que veis aquí. Diseñar teniendo en cuenta los resultados de una evaluación de riesgo,
determinar los límites de la máquina, uso previsto y mal uso razonable, identificar peligros y situaciones peligrosas y estimar valor, valorar y eliminar o reducir los riesgos. ¿De acuerdo? Son algunos de los principios o los parámetros que se deberían tener en cuenta por el fabricante a la hora de comercializar un equipo para posteriormente ponerlo a disposición del usuario. ¿De acuerdo? Como podéis pensar, pues estos principios, pues al final tienen mucho que ver con los principios de la acción preventiva, ¿de acuerdo? Pues los de eliminar los riesgos, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, informar a los usuarios sobre los riesgos, informar si es necesario alguna formación especial para la utilización de las máquinas y señalar si ese equipo necesita algún tipo de equipo de protección. Si habéis visto algún tipo de equipo y luego de los que veis en los vídeos, pues verás que lleva su señalización de la medida preventiva o del equipo de protección a utilizar. ¿De acuerdo? Aquí hay dos cuestiones importantes. Yo os comentaba el otro día también lo que, lo que viene a la transparencia, ¿no? Dice, el fabricante preverá el uso previsto y el mal uso razonable. Si el trabajador, si existe la posibilidad de acceso a un lugar o de un uso indebido del equipo o de la máquina, realmente se hará y ahí ocurrirá el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, incluso el fabricante debe prever pues, este tipo de distracciones o un mal uso, ya sea indebido o ya sea haciéndolo de manera pensada, ¿de acuerdo? Cuestiones. Os pregunto aquí, ¿quién es el responsable de que la máquina sea segura? El responsable siempre es el fabricante, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión que os planteo es que el fabricante, que os acordéis, os lo pongo aquí como pregunta, si debe prever la mala utilización de la máquina, ¿de acuerdo? Yo lo que os pregunto, que ahí no viene la respuesta y contestáis a través del chat, si os parece razonable que se deba prever la mala utilización de la maquinaria. ¿Qué opináis? ¿Se debería prever o no se debería prever? ¿Qué opináis? ¿Qué me diríais? ¿Y alguna razón? ¿Alguna razón que me deis? ¿De acuerdo? Es como pensar que es como si el fabricante de un vehículo pues vende un equipo que ya realmente tiene unos problemas de fábrica, ¿no? Entonces realmente, como dice por aquí Clever, pues realmente es como el que me vende un vehículo. Si el vehículo me lo vende y cuando voy a frenar no frena, pues tengo un problema. O si me vende el vehículo y cuando voy a conectar las luces no funciona, oye, pues tengo un problema, ¿no? Pues esas son las obligaciones que debe tener el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces debe prever, pues, la mala utilización del equipo, es igual que un vehículo. Oye, pero claro, habrá que pensar que no es lo mismo que compre un vehículo pues no lo sé, para a nivel particular, un utilitario normal y que me meta luego con el vehículo por el monte, ¿no? Pues realmente al final lo estás utilizando de manera indebida y para lo que no está creado, ¿de acuerdo? Bueno, sobre los temas de seguridad aplicable a las máquinas, pues hay una serie de disposiciones mínimas, como siempre, ¿no? Sobre sus materiales y productos, pues el mismo material y producto del que está elaborado pues no causará riesgo por sí mismo. Iluminación se instalará si su ausencia origina riesgo. Acordaros la máquina que veíamos el otro día, el torno. Oye, pues si hubiera sido necesario, pues vendría con la luz ya directamente instalado. Manipulación de la máquina, temas ergonómicos, los mandos de los equipos, que veremos luego algunos elementos de protección, los asientos. Bueno, pues hay una serie de disposiciones mínimas que hay que conocer y que hay que tener en cuenta a la hora de establecer o de comercializar o diseñar una máquina. ¿De acuerdo? Vamos a ver también pues, que tienen que ver una serie de medidas que tienen que ver también con los órganos de accionamiento
y una serie de medidas que podéis ver resumidas en esta tabla, ¿no? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea sin que nos compliquemos mucho, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que se vea, ¿vale? Bueno, en la siguiente transparencia, a ver, un poquito que esté esto más fino, ¿vale? Pues veis aquí pues, una serie de medidas específicas, por ejemplo, con los órganos de accionamiento, que sean visibles, identificables, accionables fácilmente, fuera de zonas peligrosas, protegidos contra accionamientos imprevistos o, en caso necesario, requerirá confirmación. ¿De acuerdo? Sobre la puesta en marcha, solo sobre acción voluntaria, eh, tras una parada o modificación de parámetros podrá reunir la marcha desde un órgano distinto si no comparte el riesgo. Sobre la parada, la máquina debe estar dotada de un órgano de accionamiento de parada general que permita la parada de forma segura. Sobre la operativa, orden de parada que no interrumpe la alineación energética de los accionadores. Sobre temas de emergencia, sobre los conjuntos de las máquinas, sobre la selección del modo de funcionamiento o sobre el fallo de alimentación de energía. Luego vamos a ver hoy un ejemplo también, si nos da tiempo, para que veáis lo que es la puesta en conformidad de un equipo, que ya veréis vosotros mismos, pues vais a echar en falta pues, una serie de medidas pues, que son necesarias para un equipo. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que pensar el uso que se va a hacer y el comercializador, pues al final de cuando diseña un equipo, pues debe tener una serie de medidas en cuenta, ¿de acuerdo? Que se recogen en este Real Decreto. ¿De acuerdo? De igual manera, pensar y recordar que la mayor parte de riesgos que tienen que ver con las máquinas tienen que ver con los riesgos mecánicos, ¿de acuerdo? Acordaros, atrapamientos, salpicaduras, proyecciones, golpes, caídas de objetos, son los principales riesgos causantes de los accidentes en las máquinas. Acordaros de cuando hablábamos de los factores de riesgo, y veíamos la máquina, por ejemplo, aquí tenéis algunos ejemplos. Pérdida de estabilidad, rotura en servicio, caída de objetos, superficies con aristas, como veíamos el primer día, máquinas combinadas, variaciones de funcionamiento, elementos móviles o de transmisión o de trabajo, ¿no? Oye, pues este tipo de factores de riesgo, pues el fabricante cuando diseña, pues eh, incorpora una serie de medidas de protección. Si no las tiene, oye, pues veremos que la máquina no está adecuada, que no es correcta y nosotros pues tendremos que hacer esa adecuación al 12-15 y posteriormente elegir los riesgos. ¿De acuerdo? Por ahí, no sé si en este grupo o el otro grupo que tenía, una compañera vuestra ponía ayer, preguntaba sobre las medidas de protección, ¿no? Pues al final aquí lo tenéis, ¿no? Que realmente existen diferentes medidas de protección o de prevención en función de lo que queramos prever en un principio o proteger en segundo lugar. ¿De acuerdo? Hay otros riesgos pues, que podéis suponer que tienen que ver con las maquinarias, ¿de acuerdo? Como los tenéis aquí. Y a la hora de diseño, dependiendo del tipo de la máquina, pues deberíamos pensar en otro tipo de riesgos que pueda generar la máquina, ¿de acuerdo? Como riesgos eléctricos, errores de montaje, temperaturas extremas, incendio, explosión, ¿de acuerdo? Os digo, por ejemplo, esto porque esto sí que los vais a ver en el ejercicio que posteriormente veamos. Temas de vibraciones, de radiaciones, emisión de sustancias peligrosas, posibilidad de quedar encerrado en la propia máquina o atrapado. Bueno, pues aquí tenéis una serie de riesgos debido a otro tipo de peligros no relacionados con los temas mecánicos, pues que puede comportar el uso de una maquinaria, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar, el Real Decreto pues marca una serie de indicaciones para que el fabricante las tenga en cuenta a la hora de diseñar el equipo, ¿de acuerdo? De igual manera, este Real Decreto pues, nos habla sobre los temas relacionados con protecciones y resguardos, que era lo que preguntaba vuestra compañera, o sobre los temas relacionados con el mantenimiento, ¿de acuerdo? Para que veáis diferentes tipos de resguardos, vais a ver ahora algún tipo de imagen también y una serie de requisitos de protecciones y resguardos, una serie de requisitos generales como podrían ser la fabricación robusta, que se mantengan en la posición, que no generen nuevos peligros, eh, deberían permitir que se haga un mantenimiento, por ejemplo, resguardo fijo
solo se abren o desmontan con herramientas manuales, resguardos móviles unidos a la máquina cuando se abren de modo voluntario o resguardos regulables, ¿no? Son algunas de las protecciones que vamos a ver posteriormente, ¿de acuerdo? Y luego los temas relacionados con el mantenimiento y el equipo se diseñará de igual manera para realizar un adecuado mantenimiento correctivo y preventivo, ¿de acuerdo? Correctivo cuando ya tenemos algún problema y preventivo a priori, ¿no? Para que no ocurra, ¿no? Es como cuando llevo el vehículo antes de que se estropee y voy haciendo mis mantenimientos, ¿no? Porque llevo tantas horas de uso del vehículo y el correctivo, oye, pues ahora he tenido un problema, bueno, no sé, se le ha ido la zapatilla de freno y ya lo tengo que reparar, ¿de acuerdo? Em, Pensar también y acordaros también que todo este tipo de mantenimiento hay que hacerlo con los vehículos o con los equipos en modo parado, por personal con formación y que realmente el equipo, si es necesario, pues que realmente se lleve un mantenimiento de manera habitual, pues de igual manera el acceso o el montaje y desmontaje debería ser sencillo, ¿no? A veces pues hay equipos y que sí que es verdad que el mantenimiento pues hay que llevarlo a profesionales para que lo lleven a cabo, ¿de acuerdo? Importante también que tengáis en cuenta, todos estos equipos vienen dotados de una información y un manual de instrucciones, ¿de acuerdo? Redactado en castellano, ¿de acuerdo? Y debe incluir, pues como veis aquí, también en cada máquina, pues aparte de tener esa información general de la máquina y esa declaración de conformidad, como veis el otro día, que indica que cumple con la normativa, pues también un marcado, que se denomina marcado CE, pues que realmente indica pues, que la marca o el equipo cumple con la normativa europea de comercialización de maquinarias y equipos de trabajo. Cada máquina viene, pues, como vosotros mismos, ¿no? Con vuestra cédula de identificación del fabricante, ¿de acuerdo? Con la identificación, el modelo, el nombre, la serie, el año de fabricación y una serie de indicaciones, pues, de otros documentos normativos que puede, a los que puede adaptarse la máquina o los que tenga que cumplir por las características especiales que tenga la máquina. Pero esto viene recogido en el Real Decreto, esto es obligatorio, que cada máquina pues tenga, como cuando en vuestro vehículo tenéis la ficha del vehículo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Para que veáis algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Habla el Real Decreto pues, de diferentes elementos de seguridad, ¿de acuerdo? Pensar que esto va avanzando mucho, muy rápidamente en las tecnologías y cada vez los equipos pues tienen diferentes elementos, ¿de acuerdo? También lo iréis viendo, pues según donde vayáis trabajando, también iréis viendo diferentes elementos de, de protección de diferentes equipos o máquinas dependiendo de sus necesidades. ¿De acuerdo? Para que veáis un poco, aquí algunos ejemplos, únicamente que los conozcáis que existe esto. Eh, Aquí tenéis interruptores de seguridad, con bloqueo, sin contacto, ¿de acuerdo? Módulos de seguridad, ¿de acuerdo? Como veis aquí, que son bloques lógicos donde se alojan las órdenes a ejecutar en caso de detección de cualquier tipo de señalización. Pensar que al final pues, vais a ver elementos que al final en función de cualquier señal o que yo pase por una zona que tenga algún tipo de sensor, pues realmente, como puede ser el siguiente, el borde sensible, pues realmente protejan al operario de cualquier tipo de incidente no deseado. ¿De acuerdo? Veis aquí algunos elementos de seguridad o componentes de seguridad que recoge el Real Decreto, pues que se pueden utilizar o deben ser utilizados en las maquinarias por parte de los fabricantes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de otro componente de seguridad, una alfombra sensible, que es el elemento que veis aquí, ¿no? Se coloca alrededor de la máquina o la parte de esta que genere el riesgo a controlar y al detectar presión por la pisada, pues al final funcionará como un propio interruptor, ¿no? Aquí veis también, en el ejemplo de la izquierda, pues veis también, si os acordáis cuando decía, oye, pues el operario no puede utilizar el equipo de manera involuntaria, ¿no? O no puede tener las manos accesibles, pues no sé, a un punto de corte, ¿no? Pues en este caso, pues un equipo puede tener un sistema
de doble mando, ¿no? El sistema para activarse necesita que los dos pulsadores sean accionados, a la vez evitar la presencia de las manos del operador en la zona de peligro. Pues daros cuenta, ¿no? Incluso aquí pues veis un ejemplo de un pedal que se utiliza para realmente manipular o dar determinadas instrucciones al equipo en concreto. Daros cuenta que aquí lo que estáis viendo pues son componentes de seguridad que ya el equipo debería traer porque lo pone como necesario el fabricante en su diseño, ¿no? Aquí veis ejemplos también, como pueden ser las protecciones y resguardos. Veis aquí pues, un tipo de protección, elementos que impiden el contacto físico con el foco de riesgo, ¿vale? Veis un mando aquí a la parte izquierda. Habitualmente, pues para que la máquina se active, debe existir este mando, sí o sí. Veis aquí, por ejemplo, en la parte de la derecha, una protección fotoeléctrica. Oye, pues realmente te impide eh, pasar al otro lado o que puedas acceder a alguna parte de un equipo en movimiento, ¿no? Y luego hay otro tipo de sistemas que pueden ser sistemas, eh, bueno, neumáticos hidráulicos que pueden ser incluidos también como interruptores y módulos de seguridad en las maquinarias, ¿de acuerdo? Hay equipos, como visteis el otro día, o maquinaria, pues que realmente se utilizan, pues ya se utilizan unos cerramientos perimetrales, bueno, sobre todo en las empresas o en las fábricas más robotizadas, que realmente te impiden el acceso a cualquier tipo de área. Luego la parte relacionada con la señalización de cada equipo, la iluminación o fuelles y cortinas, ¿de acuerdo? En función pues, de los riesgos a proteger dependiendo del tipo de actividad y dependiendo del tipo de maquinaria, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora también un ejemplo de puesta en conformidad de máquina para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando y veáis pues como un caso práctico de lo que llega a cabo el técnico de prevención en una organización y sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta porque este Real Decreto, el 16, el 16 66 el 1644 del año 2008, pues realmente lo que trata es de incorporar una serie de requisitos, ¿de acuerdo? A las máquinas fabricadas a partir del 29 de diciembre y que realmente tiene aplicación para lo que son el fabricante, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que esto es importante porque al final el fabricante pues, debería llevar a cabo una evaluación para no poder comercializar equipos o máquinas porque realmente supongan un problema para los trabajadores en una organización. ¿De acuerdo? Daros cuenta que ese Real Decreto, pues como os decía anteriormente, igual que el otro, pues tiene una serie de anexos, pues para que os deis cuenta, ¿no? Tiene diferencia algunas categorías de máquinas, pues por ejemplo para industria alimentaria, industria de la madera, también habla de requisitos o peligros debidos a la movilidad. Entra en vigor el 29 del 12 del 2009, ¿de acuerdo? En la entrada en vigor del Real Decreto, ¿de acuerdo? 29 del 12 del 2009, en la fecha clave, ¿de acuerdo? Pensar aquí que estamos hablando de equipos que puede ser un taladro, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos equipos que incluso se compran a nivel particular, cuando vais a un centro comercial grande o a pues, una empresa de maquinaria, pues yo como usuario, aunque no tenga una empresa, pues cuando compro este tipo de equipos o maquinarias, pues realmente tienen que tener el cumplimiento con lo que es el Real Decreto 1644. ¿De acuerdo? Pensar, si queréis luego también echarle un vistazo a la guía que os colgué en la clase número 3, que vienen bastantes equipos, bastante maquinaria para que veáis un tema, lo que son pulsadores, protecciones y elementos que protegen a las máquinas de cualquier tipo de acceso, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco lo que hablaba el otro día, ¿no? Cuando hablábamos del Real Decreto 1215, pues decíamos lo mismo, ¿no? Oye, pues a mí me lleva un equipo, me llega una máquina y al final yo, pues claro, al final lo que se hacía o lo que se hace es adaptarlo al 1215. Si lo compro nuevo, se supone que al final el equipo pues debería cumplir con esta normativa, ¿vale?
Independientemente de que yo el equipo haga una adaptación al 12-15 o no, acordaros que siempre hay que evaluar los riesgos, o que compre un equipo nuevo, siempre hay que evaluar los riesgos, o que coja dos equipos y los junte, pues al final yo me estoy convirtiendo en fabricante, ¿no? Entonces pensar que hay que revisar el equipo para comprobar que realmente cumple con la normativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Para que veáis un equipo, ¿vale? Eh, para que veáis pues realmente cómo se lleva a cabo una puesta en conformidad de equipo, ¿vale? Bueno, eh, al final es igual que la evaluación de riesgo, ¿no? Al final tenemos que identificar el equipo, ver aquellos lugares, zonas accesibles o aquellos factores de riesgo que puede originar el equipo, cogernos el anexo 1 del Real Decreto, que como os dije en la guía que os facilité el otro día, pues vienen una serie de cuestiones que podría ir chequeando y al final pues lo que vamos a tratar es de identificar, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas preguntas. Compro un equipo, ¿qué tengo que hacer con esta maquinaria que compré? ¿Por qué? Si lleva toda la vida aquí. ¿Cuándo? El plazo ya está cumplido. ¿Cómo? Normativa en vigor, emplazamiento, ¿dónde lo entrego? ¿Quién puede hacer el informe? ¿La adaptación? ¿Falta una pregunta? ¿Cuánto? Bueno, pues son preguntas sencillas que debemos hacernos pues realmente cuando tenemos un equipo de trabajo en nuestra organización. Daros cuenta de lo que os decía el otro día. Sí que es verdad que el Real Decreto 1215 pues apareció hace muchísimo tiempo, en el año 97, ¿no? Pero todavía existen equipos de trabajo que no cumplen con la normativa, ¿no? Es más, vosotros cuando hagáis vuestros trabajos de fin de estudio, muchas veces cuando incluís imágenes de talleres, de empresas de- que elegís para el trabajo de fin de estudio, pues muchas veces realmente pues se ven equipos que realmente al final pues no están adaptados, ¿no? Pensad lo que os decía el otro día, no penséis únicamente que la normativa, porque sea española, no es de aplicación en otros sitios, ¿no? Si la máquina al final incorpora una serie de peligros o riesgos para el trabajador, pues al final yo, como profesional o coprevencionista, pues yo tendría que ver el equipo y decir, oye, pues yo veo que la máquina aquí realmente no sé de cuándo la máquina, pero la máquina aquí tiene determinados riesgos. Oye, voy a coger el anexo 1 del 1215 y voy a adaptarlo, ¿no? Acordaros de las definiciones, ¿no? Equipo de trabajo, la máquina, aparato, instrumento, instalación utilizado en el trabajo. ¿De acuerdo? Utilización de un equipo de trabajo, actividades puestas en marcha, detención, empleo, transporte, reparación, transformación, mantenimiento, conservación y limpieza. Pues no sé, pensar en una carretilla, ¿no? Zona peligrosa, pues son las zonas situadas en el interior alrededor del equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entraña un riesgo. Acordaros, tengo la máquina, tengo el equipo tiene peligros, ¿no? Pero claro, los peligros pueden estar ahí. Si no voy a utilizar la máquina, lo mejor que prescinde es la máquina, ¿no? A partir de ahí, oye, pues lo que tengo que pensar qué zonas pues, pueden generar un peligro en el momento que entre el operario a trabajar, pues esas zonas peligrosas pues le generen un riesgo, ¿no? Trabajador expuesto, el que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa, oye, pues yo a lo mejor estoy trabajando aquí, pero la máquina está allí, yo puedo estar expuesto y no sé el operador del equipo, ¿no? Eran algunas de las consideraciones que veíamos el otro día, ¿no? Bueno, esto de la adecuación al 1215 o la adecuación de la maquinaria a la normativa, pues al final, pues como dice aquí, una serie de acciones que se llevan a cabo para decidir o para obtener una certificación del equipo de trabajo y dejarlo conforme a la normativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Identificar peligro, identificar situaciones peligrosas, identificar los sucesos que pueden dar lugar a que se produzca una lesión o un daño corporal a la salud del trabajador, identificar los sucesos que pueden dar lugar a que se produzca una lesión o un daño a la salud y tomar decisiones sobre la necesidad o no de reducir el riesgo. ¿De acuerdo? Pensar que una cosa es la evaluación de riesgo y otra cosa es la adaptación del equipo. Tengo el equipo, lo veo que esté mal, tengo que hacer la adaptación. Otra cosa luego será la evaluación de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la adecuación de una maquinaria? Acordaros lo que os decía. Oye, pues yo si tuviera que ir a un equipo, una máquina, ¿de acuerdo? Independientemente que como conozca el equipo o no, ¿de acuerdo? Porque os pueden llamar, pues lo primero que yo personalmente lo que haría sería
informarme, documentarme, ver si el equipo existe o no existe, pues ver el manual del fabricante o ver otras vídeos, recomendaciones o imágenes de otros equipos similares, ¿de acuerdo? Para ir un poco con la idea, ¿de acuerdo? Es como os decía, ¿no? Oye, pues si tienes que visitar una empresa y ver los lugares de trabajo, pues, hombre, al principio a lo mejor tienes que ir con un checklist del Real Decreto de lugares de trabajo para tener muy claro, oye, que no se me olvide esto y tal, ¿de acuerdo? Cuando vamos a ver el equipo, realmente lo que hacemos igual que cuando vamos a una empresa, ¿no? A una inspección visual. Cuando os decía, oye, pues ahora mismo cuando entréis vosotros a cualquier empresa o vayáis a cualquier centro, a cualquier sitio, oye, pues ya que os estáis formando en el mundo de la prevención, seguramente vais mirando todo. Oye, se cae el extintor, no se cae, entra luz, no entra, el equipo. Bueno, pues al final se hace una inspección visual y comprobación de los sistemas de seguridad existentes en el equipo de trabajo. Se toman datos, ¿vale? Aquí importante también. Oye, puedes tomar datos en una ficha, dispone de esto o no, pero también hoy pues, es fácil tener una máquina o un móvil para poder también tener información, tener imágenes que luego me permitan pues realmente trabajar sobre una imagen, ¿de acuerdo? Importante, acordar lo que os decía, identificar el equipo de alguna manera. Oye, pues si tiene un número de placa, algo que os permita identificar el equipo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues elaborar un informe detallado de deficiencias encontradas en el equipo de trabajo, ¿de acuerdo? O realizar algún tipo de comprobación si existe ya pues algún tipo de informe. Oye, pues si tengo un manual, pues comprobarlo, no comprobarlo, pero esto es importante al final, ¿no? Que veamos de arriba abajo la máquina con el mayor detalle que podamos, ¿de acuerdo? Bueno, sí que es verdad que existen normas o existe, aparte del anexo uno pues existen una serie de normativas relacionadas con equipos o máquinas, como podría ser esta norma, que es una norma UNE, y también a nivel europeo, sobre seguridad en máquinas y establece los principios generales para el diseño, evaluación del riesgo y reducción del riesgo. Claro, una cosa es que yo tenga más o menos experiencia o puedo buscar una guía y otra cosa es que me documente y me pueda tener pues, una lista de chequeo que me permita de alguna manera establecer los niveles de seguridad de un equipo o de una máquina. ¿De acuerdo? Acordaros que el anexo del 1215 tenía dos apartados. El anexo 1, disposiciones mínimas, me lo cojo, me lo imprimo, me llevo la lista de chequeo y verifico. Y el anexo 2, pues realmente es el que hablaba de las disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí de igual manera, ¿no? Pues podemos utilizar diferentes criterios. Cuando vayáis a hacer algún tipo de evaluaciones de adaptación al 1215, oye, pues utilizaréis pues algún tipo de guía, ¿no? La primera vez que lo vayáis a hacer y podemos ver pues los defectos que tenga el equipo, pues lo podemos ver aquí como críticos, importantes, bueno, y otros aunque no sean tan importantes, pues que realmente sí que necesitan también tomar algún tipo de medida, ¿no? Es como el semáforo que estáis viendo aquí, ¿no? Bueno, si un equipo pues realmente tiene problemas o tiene defectos críticos importantes, ¿de acuerdo? Pues realmente el equipo se considerará pues, que no es un equipo adecuado, ¿no? Pues que realmente deben ser subsanados estos problemas porque realmente van a poner al trabajador o lo van a exponer a riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver una serie de requisitos, pues que como ya conocéis del otro día, que tienen que ver con este anexo del Real Decreto 1215 a la hora de adaptar y tendrán que ver, oye, miraremos los órganos de accionamiento, la puesta en marcha, la parada, caída y objeto por proyecciones, emanación de vapores, estabilidad, riesgo de estallido, riesgo de accidente por contacto con elementos móviles, iluminación o temperatura. ¿De acuerdo? Serían las cuestiones que iríamos viendo, ¿no? Así hasta el apartado 20 que recoge el anexo 1 y realmente pues iremos identificando pues lo que viene ahí. Oye, ¿el equipo dispone de esto? ¿No dispone? ¿Emana vapores? ¿No emana? ¿Hay iluminación? Eh, todos los requisitos que viene ahí, pues los iremos chequeando para ver cómo está el equipo. ¿De acuerdo? Bueno, sobre la parte de utilización del equipo de trabajo, pues de igual manera cogeremos el anexo 2
iremos viendo en qué condiciones se utiliza el equipo o se puede utilizar y haremos pues de igual manera pues con nuestra lista de verificación pues una serie de comprobaciones e iremos pues diciendo si lo tiene, no lo tiene, en buenas condiciones o es un defecto crítico o importante, ¿no? A partir de aquí, pues realmente se llevaría a cabo pues ese informe de adecuación al 1215, un informe detallado donde diría pues qué elementos pueden generar un riesgo para el uso posterior del trabajador y a partir de ahí estableceríamos las medidas preventivas. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo sencillo para que veáis aquí un grupo de bombeo, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, bueno, la imagen no tiene muy buena calidad, sería la parte esta, ¿de acuerdo? De la izquierda y luego tenéis aquí, pues, la caja donde se manipula o donde están los elementos de accionamiento del equipo, ¿de acuerdo? Oye, nos llama la empresa, oye, quiero ver los equipos cómo están, si realmente cumplen o no cumplen con el anexo 1, independientemente de si lo he comprado antes o después de la fecha indicada. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues lo que os decía, te coges el anexo 1 y vas viendo cada uno de los requisitos y vas verificando por realmente determinado requisito. ¿De acuerdo? Tan fácil como coger la guía y seguir paso a paso cada uno de los requisitos. ¿De acuerdo? Del anexo 2 lo mismo, se cogen también los elementos que recoge el Real Decreto 1215 y con esto pues vamos verificando. A ver, el 1644 solo fabricante. El 1215 empleador y fabricante. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si veis un poco con estas cuestiones que plantea el anexo 1 y el anexo 2, alguna desviación de esta imagen que os ponía antes, de esta imagen que os ponía algo, os llevaba, os, os llamaba la imagen la atención de algo, así desde el punto de vista de si la máquina cumple, no cumple, el equipo cumple o no. ¿Hay alguna cosa que así a simple vista podáis ver que digáis, oye, pues yo veo, pues a mí me parece que, ¿qué os puede parecer? ¿Alguna cuestión que os llame aquí la atención del equipo de trabajo que habéis visto anteriormente del grupo de bombeo? ¿Veis alguna situación? Algo que os llame, por ejemplo, dice Fernando, dice, no hay barreras, es accesible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fernando dice por ahí, no está señalizado, falta señalización. ¿Del cuadro eléctrico veis alguna cosa? La imagen es que no tiene muy buena calidad, pero por ejemplo, pensar ahí en ese grupo de bombeos si un trabajador puede acceder o no, podría acceder. Bueno, el manual no sabemos si está aquí o no está, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pues sería tan sencillo como cogeros el Real Decreto. Parece que lo de las barreras de protección es lo que más os lleva la atención, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis algunas, ¿no? Daros cuenta. Si me cojo el anexo 1, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, el tema de las paradas, ¿no? Oye, pues yo no veo que haya aquí una parada en condiciones de seguridad. El equipo también, oye, pues tiene muchas partes móviles aquí, ¿no? Y realmente vemos también, lo vemos aquí, yo echaría en falta también dispositivos de separación de energías, ¿no? Oye, pues yo estoy viendo el equipo aquí y vemos que realmente incumple algunos requisitos que vienen en el anexo 1, ¿no? Del anexo 2, oye, pues esto que era un caso real que yo conocía, pues daros cuenta un poco lo que echaban falta, ¿no? Instrucciones para el montaje y desmontaje, eh, seguridad, operaciones de mantenimiento o un diario de mantenimiento, ¿no? Si os cogéis pues, los apartados, lo que os voy diciendo, oye, tú te vas al anexo tal, y vas diciendo, oye, el apartado tal dice instrucciones de montaje y desmontaje, seguridad de operaciones, diario de mantenimiento, eh,
En el otro caso, decíamos, pues cuestiones que tienen que ver con parada en condiciones de seguridad. Hablábamos también de riesgo de accidente por contacto con elementos móviles o incluso dispositivos de separación de energía, ¿no? No os preocupéis, pero es un poco para que veáis cómo se lleva a cabo este tipo de situaciones, ¿no? A partir de aquí, oye, pues veíamos que no había una parada en situaciones de seguridad, entonces era un tema importante, pues que realmente existiera pues una parada de emergencia en dicho cuadro. Aquí únicamente eran pues eh, un cuadro eléctrico que únicamente cada interruptor pues realmente tenía una función, pero realmente no existía una parada general del equipo, ¿no? Bueno, pues para que veáis algunos de los elementos, pues que a lo mejor si veíamos este incumplimiento sobre las situaciones de seguridad o la parada en situaciones de seguridad, pues podríamos determinar e incluir algún tipo de seta o algún tipo de elemento pues que realmente te permita parar el equipo de manera segura, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues aquí tenéis la foto más ampliada, aunque no se ve muy bien, pues temas que tenían que ver con el equipo eh, con temas que tenían que ver con el acceso a elementos móviles, ¿no? Aquí hay partes móviles accesibles, ¿no? Entonces, oye, pues esto es un tema realmente importante, ¿no? A partir de aquí, oye, pues también podemos incorporar algún tipo de protección, pues que realmente podría ser como lo que decíais vosotros anteriormente. Oye, puedo enjaular todo el equipo o puedo poner pues algún tipo de protección o algún tipo de resguardo pues que impida el acceso al equipo, ¿no? Entonces, pues vais viendo un poco cómo se va haciendo esto, ¿no? De la puesta en disposición del equipo conforme a la normativa, ¿de acuerdo? Estas son las actividades que se van haciendo por parte de los técnicos y luego de la parte 2 que dijimos no tiene instrucciones, no tiene el diario mantenimiento, pues entre comillas, pues eso a lo mejor podría ser más sencillo desde el punto de vista del técnico. Claro, cuando comenzamos con todo esto, pues de igual manera, pues al final vamos aprendiendo, ¿no? Y al final, pues realmente nosotros como técnicos, pues vamos viendo una serie de situaciones y también en función de cómo vayamos trabajando y cómo vayamos preparando las actividades que hacemos en las organizaciones, pues nosotros iremos viendo cómo mejorar las situaciones, ¿no? Una vez, para que veáis, una vez subsanada la deficiencia, se emite un informe y a partir de aquí, pues tiene la máquina la declaración de conformidad, ¿de acuerdo? Independientemente de que la máquina tenga la declaración de conformidad o no, pues cuando llegue bien la hora, pues tendré que evaluar los riesgos del equipo. ¿De acuerdo? Acordaros, pues, que hay como tres fechas muy claves, ¿no? O tres reales de decreto muy claves. El 1215, el 1435, que se modificó por el Real Decreto 56, estos se derogaron por el Real Decreto 1644. ¿De acuerdo? Que veis un poco qué sentido tiene la normativa de equipos de trabajo y maquinaria desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo. Y luego lo que os quería comentar también, a ver dónde lo he puesto, es el ejercicio que tenéis que preparar, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a poner en PDF, ¿vale? Para que me permita compartirlo, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues lo podemos ver ahora, ¿de acuerdo? Este es el ejercicio de pan y pico, ¿de acuerdo? Es la primera actividad que tenéis, el primer trabajo, ¿de acuerdo? Un poco para que lo tengáis claro. A través de esta actividad podrás identificar factores de riesgo, proponer medidas y conocer los requisitos para que las máquinas sean conformes en base a la normativa de aplicación. Y familiarizarse con la importancia de las atmósferas explosivas, que las vamos a ver en la siguiente sesión, no, dentro de 2 sesiones, ¿de acuerdo? ATES, atmósferas explosivas. Y habla de una empresa artesanal de pan, ¿de acuerdo? Incluye una serie de maquinaria, como veis aquí, ¿vale?
y os da una serie de datos. Fijaros en esto, ¿eh? Dice, a ver, dice, la máquina amasadora es bastante antigua, 35 años, ¿vale? No dispone de documentación, ¿vale? Y además no dispone de protección del brazo amasador, ni señalización, ¿vale? Dice, además en la empresa se aprecian acumulaciones de polvo, ¿vale? En concreto, el inspector se percató de la acumulación de polvo de harina en el motor de la máquina refinadora que ha adquirido nueva hace pocas semanas, ¿de acuerdo? Dentro de la planta hay diferentes máquinas, ¿vale? Y os dan las fechas, ¿vale? Os dicen que el personal del almacén se encarga de la recepción de materias primas y una serie de actividades, ¿vale? Aparte os dicen que hay otro tipo de maquinaria por allí, carretilla A o tipo B. Daros cuenta la fecha, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que se pretende? ¿Y qué es lo que os pregunto? Indica los riesgos de seguridad más importantes. De seguridad. Acordaros del primer ejercicio, cuando vimos el primer día los riesgos de seguridad, ¿de acuerdo? Dice, a la que se encuentran expuestos los trabajadores, trabajando con la amasadora, refinadora, horno, la freidora y también el personal que está en el almacén. Si no sabéis lo que es una amasadora, refinadora, hornos y freidora, no hace falta más que pongáis ese nombre en Google y pongáis panadería y aparecerá, ¿vale? 2. Especificar las medidas preventivas, ¿vale? Y teniendo en cuenta el 3, el año de fabricación, indicar qué normativa aplica. Y luego una última pregunta que dice con respecto a la acumulación de polvo de harina, ¿qué podría hacer el empresario? Y también os pregunto qué se debe tener en cuenta al evaluar los riesgos específicos relacionados con las atmósferas explosivas, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues lo que os pregunto, y tenéis aquí, pues lo que se trata, ¿no? Y cómo se evalúa. Identificar los riesgos, la primera pregunta, 2 puntos, la segunda pregunta, 2 puntos, el criterio 3, 2 puntos, el criterio 4, 2 puntos y así hasta los 10 puntos, ¿no? Entonces el ejercicio es sencillo, ¿vale? Eh, extensión máxima, como máximo, 8 páginas, ¿de acuerdo? No mandéis aquí ni 10 páginas ni 20 páginas, no va a haber más nota porque escriba más, ¿de acuerdo? Por aquí pregunta Fernando, profesor, ¿aquí aplicaría los Real Decretos 1644 y 1215? Claro, eso es lo que me tienes que decir tú mira la fecha, ¿de acuerdo? Tienes que ver las fechas, de eso se trata, Fernando. Es decir, oye, pues si el equipo de qué año es, a ver, pues, pongamos un ejemplo, pues no sé, si es del año 85, pues tú me dirás qué normativa le aplica, ¿de acuerdo? Pero eso es la parte del trabajo. ¿Tenéis clara la sesión de hoy? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En el mismo documento proporcionado, si queréis lo hacéis ahí, o si que no ponéis un documento aparte, ponéis vuestro nombre y lo subís en PDF, ¿de acuerdo? Es importante que tratéis de hacerlo, ¿de acuerdo? Sí, pero que tienes que ver, Liliana, el tema de la fecha, ¿de acuerdo? ¿Vale? Preparar en un PDF, comenzar a hacerlo tranquilamente, leeros el documento el manual de la asignatura, revisar la clase y luego no ha dado tiempo a ponerlo porque no da tiempo en una sesión. Os he colgado también un vídeo, ¿de acuerdo? De la sesión 4 de máquina, no dura mucho, dura 10 minutos, echarle un vistazo, ¿de acuerdo? De todas formas, el tema de equipos de trabajo suele ser algo de lo más complicado en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces que veáis, que vayáis viendo y vuestra cabeza pues vaya dando vueltas en torno a lo que es la seguridad de los trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Un minuto más, ¿vale? Que tengo clase con otro grupo.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Si tenéis alguna duda sobre el ejercicio, lo podéis poner también en lo que es la parte de... A ver, la fecha de la tarea no me acuerdo cuál era. A ver, la plataforma, si entráis sobre la... A ver, vosotros, tareas, pan y pico, fecha de entrega 2 de mayo. ¿Vale? Acordaros que las fechas son importantísimas, que la plataforma automáticamente me dice, te echa fuera del plazo, ¿de acuerdo? Pensar un poco también en el cambio horario vuestro, ¿de acuerdo? Entonces eh, es importante que controléis eso, ¿vale? Que luego siempre estamos con los problemas de el cambio horario y todo este tipo de historias, ¿de acuerdo? Entonces, importante que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Si tenéis alguna